Amados hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Continuamos con el estudio de la Confesión de Filadelfia 1742 en su capítulo 32 referente a la Cena del Señor, ahora en los artículos 5 y 6. Referente a la relación entre los elementos de la cena, particularmente el pan y el vino, con aquello que representan, que es el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cómo se da esta relación? En principio, en el artículo 5 se declara la ortodoxia, en el capítulo 6 se condena el error católico romano, particularmente la doctrina de la transubstanciación. Pero para recordar, ya hemos definido en los artículos 1 y 2 qué es y qué no es la cena del Señor. No es un sacrificio real como pretende el catolicismo romano por medio de la misa. Es simplemente la memoria, es un memorial por el cual se hace real o se nos aplica realmente la gracia de Dios a través de los elementos. Por medio de ella somos partícipes de los beneficios, o se nos confirma en la participación de los beneficios de la muerte de Cristo en la cruz. Somos alimentados espiritualmente. La cena del Señor es el evangelio por medio de elementos físicos. Es el evangelio expuesto, aplicado a nuestras vidas a través de elementos físicos. No es un rito mágico religioso. Tampoco es un simple memorial simbólico no digno de tomar en cuenta. En los artículos 3 y 4 hablamos respecto a la liturgia, al orden en que está establecido por el Señor el celebrar estos elementos. Y es importante mencionar que en el artículo 4 cita a Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5, una porción bastante interesante porque establece el principio regulativo de la adoración, que dice básicamente que Dios ha establecido positivamente aquellos elementos por los cuales Él quiere ser adorado por medio de su iglesia. En otras palabras, Dios no acepta la innovación. A lo largo del Antiguo Testamento vamos a ver eso, pero el texto en cuestión dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás. Y eso se ve a lo largo del Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Levíticos. Dios establece positivamente qué animales, cómo se debe ofrecer los sacrificios, en qué lugar, el diseño del tabernáculo, los elementos que lo componen, y así cada parte de su adoración, las fiestas anuales y otros elementos, y todo lo que violó esta adoración en ese orden fue condenado. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se puso, o de su propio corazón surgió inventar unas fiestas, imponer sacerdotes, innovar, esto fue desagradable delante de Dios. Y sin embargo, Josías y Ezequías fueron celebrados y bendecidos por Dios por haberse comportado de acuerdo al mandamiento, y Esdras y Nehemías más adelante. Es lo mismo acá. El principio detrás de la cena del Señor es cumplir obedientemente la ordenanza tal cual el Señor lo ha mandado. Los bautistas nos llamamos así, entre otras tantas cosas, pero particularmente porque creemos que el bautismo por inmersión es la forma correcta de practicar el bautismo, porque es como está establecido en la Escritura. Lo mismo es aplicable a la cena del Señor. La manera más correcta, la manera más fiel, la manera más precisa, y que por ende aquella que recibe una mayor bendición de Dios, porque hay una bendición implícita en el acto de obedecer. Es aquella que se trata de conformar estrictamente, lo más estrictamente posible, al texto bíblico, no inventar.
cosas que están fuera de la Escritura. Y así llegamos al al artículo 5. Definimos anteriormente que los elementos son el pan y el vino, que por medio de la oración y la bendición de los ministros ordenados por el Señor se separan de su uso común para el uso santo. Y que estos elementos, ya fue establecido en el artículo 1, van a representar el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, ¿cómo se relacionan estas dos cosas? Porque la Iglesia Católica desde el siglo XI, escúchese bien, siglo XI, y también un poco antes, pero allá se consolida, siglo XI al XII, la doctrina de la transubstanciación. Esto no es una doctrina histórica. Como dijimos en la clase anterior, ahora vamos a explicar qué enseñan exactamente. Esto no es una doctrina histórica de la Iglesia Católica Romana, eso es un error, eso es una doctrina nacida de la Edad Media. Y sobre todo influenciada por la filosofía aristotélica, que enseñaba esta filosofía que todos los elementos tienen sustancia y accidentes. Para que se me trate de explicar. Una hoja de papel tiene sustancia y accidentes. La sustancia es su esencia, los accidentes son aquello que nosotros podemos ver, las cuestiones físicas. Esta es la distinción. Lo que la sustancia siempre va a ser equivalente a los accidentes. La transubstanciación es la doctrina católico-romana que va a tratar de explicar la relación de los elementos físicos con aquello que representan, o sea, el pan y el vino con el cuerpo y la sangre de Cristo, diciendo que por medio de la oración del sacerdote ocurre un milagro en el cual la sustancia, si bien no los accidentes, aquí está, esto es importante, la sustancia, la esencia, milagrosamente dejan de ser pan y vino en su sustancia, aunque por los accidentes, el gusto, el tacto, la visión sigan siendo pan y vino. Entonces, los católicos no creen que comen carne ni sangre, pero en su sustancia milagrosamente cambian y se convierten o se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor. Y esto condicionó todo lo que habíamos mencionado en la clase anterior, que posteriormente entonces el vino le fuese quitado al pueblo bajo la idea de no abusar o de no derramar la sangre del Señor. Y otras idolatrías, se llegó a venerar los elementos o adorarlos, como se quiera, porque se transformaban en el cuerpo y la sangre del Señor, y entonces si ya eran eso, debían ser venerados. A las personas enfermas se les daba el vino o se les participaba de esto teniendo la idea mágica de que iba a sanar o de que estos elementos tenían algún poder en sí mismos, si se le adjudicaban milagros, si se comerciaba con ellos como si fueran amuletos. Cuando llega la Reforma Protestante, este fue un punto de disputa. La Cena del Señor en general, pero esta doctrina dentro de la Cena del Señor, particularmente porque Martín Lutero y el luteranismo después de él creían en una doctrina que fue llamada consubstanciación. O sea, la sustancia del pan y el vino seguían siendo pan y vino, no se transformaban, pero lo que representaba el cuerpo y la sangre del Señor estaban alrededor de los elementos, acompañando. Mientras que del otro lado, Ulrich Zwinglio, el reformador suizo, enfatizaba que no, que era un simple memorial. Por eso fue que Martín Lutero llegó a decir, no estamos en un mismo... no tenemos un mismo espíritu, no estamos en el mismo espíritu. Y en el concordato de Marburgo, que fue un intento por unir las dos corrientes, esta fue el elemento de disputa, y Lutero insistía con la frase, esto es mi cuerpo,
esto es mi cuerpo. El argumento de Lutero, si Jesús dice que esto es mi cuerpo, el cuerpo tiene que estar presente en alguna forma en los elementos. No en la sustancia, Lutero coincidía con eso, el error católico romano, pero sí de alguna manera. Más adelante, Juan Calvino corrige ambas posturas yendo al equilibrio y estableciendo lo que vemos acá ya más pulido en las confesiones, que hay una presencia real, sí, pero en un sentido espiritual, y se nos comunica ese alimento en un sentido espiritual por la participación física de los elementos. De la misma manera que nuestro cuerpo físico se alimenta de elementos físicos, así nuestro ser interior espiritual es alimentado por las verdades espirituales de estos elementos. Y esto es una verdad muy importante. ¿Por qué es una verdad muy importante? Bueno, uno, porque no es un simple memorial, es algo digno de reverencia, es algo digno de honra, digno de tener en cuenta, digno de hacer con reverencia. Vuelvo a decir, no es algo para celebrar así a la desbandada 15 minutos al terminar el culto o una vez al año, es algo para darle importancia a la cena del Señor. Es algo para darle importancia, porque ahí está la presencia real, aunque no física, del cuerpo y la sangre de Cristo. Real porque abusar de ella tiene consecuencias. Lo va a argumentar Pablo y lo vamos a ver en el próximo artículo. Ahora se va a explicar cuál es exactamente o cómo se establece esta relación. Y como decía, otro error más, un poco más al fondo, su relación con la cristología. ¿Cuál es el argumento acá? Porque hay un detalle no menor. Muchos siglos antes y fuera de toda discusión respecto a la cena del Señor, en los grandes conflictos cristológicos del siglo IV y V, particularmente en el Concilio de Calcedonia, se estableció lo que es la naturaleza de Cristo, la ortodoxia respecto a la naturaleza de Cristo, que básicamente enseña que Jesús es una sola persona, pero con dos naturalezas. Una naturaleza humana, totalmente humana, y una naturaleza divina, completamente divina, en la cual no hay mezcla, ni intercambio, ni una separación total, ni división. Entonces, ¿cuál es el argumento acá? ¿O qué implica? Esto condena la herejía del monofisismo, que mono es uno y physis es substancia, que enseñaba que en Jesús había una única substancia, que era más bien una mezcla. El argumento de la iglesia es que entonces Jesús no era ni Dios ni hombre. Si era un Dios hombre o un hombre Dios, no hay un semidios, no hay en realidad ni una naturaleza divina ni una naturaleza humana, que es lo que la Escritura enseña, que Jesús era un hombre. Fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, mas sin pecado. ¿No se cumpliría entonces que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros? No puede mezclarse, no puede tener una sola naturaleza, porque entonces no sería hombre y tampoco sería Dios. Y nuestro Señor es completo Dios y completo hombre. En la Reforma se conectó esto con la cena del Señor. Y la posición reformada es, veamos, si la carne y la sangre pertenecen a la naturaleza humana de Cristo, entonces no pueden tener una presencia física, no puede ocurrir una transubstanciación, ni puede ocurrir una consubstanciación, como dice el luteranismo, porque entonces estaríamos aplicando elementos de una naturaleza a la otra. La omnipresencia de Cristo, su presencia en todas las iglesias que celebran la cena del Señor a la vez. ¿Se entiende aquí el punto?
Entonces los reformados advirtieron contra el error monofisita que continuaban los luteranos, al afirmar que es posible aplicar elementos de una naturaleza a la otra naturaleza, como es el cuerpo y la sangre, a la omnipresencia, y estas dos cosas no pueden estar juntas. Y eso es lo que se sostiene. Sí hay una presencia real, pero no es una presencia física, es en un sentido espiritual. Ahora, yendo al punto, al artículo, los elementos externos de esta ordenanza, elementos externos, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, o sea, el pan y el vino, tienen tal, y debidamente separados es por la oración y la bendición de los ministros, tienen tal relación con el crucificado que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, en un sentido verdadero, es real porque hay una relación estrecha, aunque en términos figurados, se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un recuerdo de la cruz. Es una exposición física sensitiva del Evangelio. No es algo a tener en poco. No obstante, aquí insiste, no obstante, a su relación verdadera y estrecha, que permite que se le aplique el nombre de uno a aquello que representa. No obstante, en substancia y naturaleza, estos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino como eran antes. No hubo un cambio, ni en la substancia, ni en la naturaleza de los elementos. Eso es importante. Y aquí otra vez vuelve a mencionar 1 Corintios 11, 26 al 28, el texto de la institución de la Cena del Señor. De admitirse, amados hermanos, un cambio de sustancia, estaríamos negando la distinción de las naturalezas humanas y divina de Cristo, punto 1. Y 2, estaríamos cayendo en un error que posiblemente, como terminó siendo, culminase en idolatría de los elementos. Capítulo 11, versículo 26 dice... Perdón, este es el segundo libro. Capítulo 11, versículo 26, 1 Corintios. Dice: Así pues, todas las veces que comiereis este pan, por el cual se ha orado, sigue siendo pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que quien comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, en la próxima clase vamos a explicar qué es indignamente aquí, será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo, porque hay una relación verdadera y real, aunque en sentido figurado, entre los elementos externos y la verdad que representan. Eso es un sentido espiritual. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. O sea, Pablo sigue siendo pan y beba de la copa. ¿Se nota el cambio que hace de un nombre a otro? Sigue siendo pan, no ha dejado de ser pan, no ha dejado de ser vino. Sin embargo, dice, hay una relación estrecha con aquello que representa. Artículo 6. Esa doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia. Nótese la distinción, como había explicado, filosófica totalmente, entre sustancia y accidentes o naturaleza. Entre
la sustancia del pan y del vino y la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transubstanciación, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, es repugnante. Dice el texto. Es repugnante. Porque da la idea de que el sacrificio otra vez se repite. Y el catolicismo romano dice que ocurre un sacrificio incruento. O sea, Cristo no sufre un dolor físico por otra vez el sacrificio. Pero eso no importa. La carta a los Hebreos dice que Él derramó su sangre una vez y para siempre para ponerle fin al pecado. Él una vez y para siempre sufrió. Él una vez y para siempre murió. No más. No en cada misa. No en cada celebración. Eso es abominable. No tiene otra palabra. Es repugnante. No es un simple error. No solo a la escritura, sino también al sentido común, porque no tiene sentido, y a la razón, echa abajo la naturaleza de la ordenanza, que es recordar y participar de aquel único sacrificio que Cristo hizo una vez y para siempre por nuestros pecados, y ha sido, y es, podemos decir, 300 años después, ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y de crasas idolatrías. Y aquí cita varios textos que podemos considerar. Dice Mateo 26 al 29, la institución, pero también cita Lucas 34 del 36 al 43. Lucas 24 del 36 al 43. Dice, y les dijo, 24. Aquí, ahora sí. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Interesante. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies. Yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. El Señor es de carne y hueso. Real. Diciéndoles de este modo, demostró las manos y los pies, y como todavía ellos del gozo no le creían, estando maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo para comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y los tomó y comió delante de ellos. El Señor resucitó en un cuerpo físico y glorificado. Entonces no se puede decir que hay un cambio de sustancia, que hay una transformación, porque el cuerpo del Señor es físico, es real, y Él resucitó de esa manera. Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es una condena al monofisismo que está detrás de esta idea. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Es el Verbo hecho carne, es un hombre enteramente hombre, pero dice, nosotros vimos su gloria como del unigénito del Padre. Era completo Dios. De la misma manera. Otra vez narra la resurrección y otros eventos en las Escrituras. Lucas capítulo 12, versículo 1. Dice el Señor, interesante este texto. En esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Interesante. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es
la hipocresía. Esta falsa doctrina termina dañando, termina contaminando. Podemos caer, como dice, en crasas idolatrías, pero no solamente por aceptar la doctrina de la transubstanciación, sino por pensar en los elementos como algo mágico o místico, como muchos carismáticos actualmente han hecho, e insisto, muchos, que le aplican a es la Santa Cena, por eso se debe celebrar una vez al año. No, perdón. Nosotros somos santos en el Señor. Y todo aquel que está unido a Cristo libremente debe participar de la Cena del Señor. Y lo más frecuentemente posible. El testimonio de la Escritura se hacía semanal. La Cena del Señor. No es algo que es la Santa Cena. No, mejor no participar. O abstenerse de ello. Eso es un error. Y lamentablemente es un error en que caen muchos cristianos que prefieren o dicen, no, como no estoy bien con mi conciencia, mejor no participo de la cena. Estás cometiendo un doble pecado. No te arrepientes de tus pecados y no obedeces el mandato de Dios de participar de la cena del Señor siempre que su pueblo participa. Eso es una autoexcomunión. Porque das a entender que no estás unido a Cristo, que no participas de Él. Cuando al contrario el mandato es examinarnos a nosotros mismos. Amados hermanos, debemos tener mucho cuidado. Esto no es una simple doctrina para eruditos. Esto es algo que debemos tener presente en nuestro corazón, que nos debe llevar a acercarnos con reverencia a la cena del Señor, hacerlo con conciencia de que estamos participando de algo santo, pero a la vez debemos saber que no hay magia, que no hay nada místico, mágico, sino que es una ordenanza del Señor para que nosotros seamos edificados y fortalecidos espiritualmente por medio del Evangelio. Que el Señor les bendiga.